Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted? Buenos días. Aquí Bueno, andamos. anda el mundo internetero un tanto soliviantado dentro de lo que es, bueno, la izquierda de Twitter, por Sí, un libro que acaba de salir hace muy poquito, que se llama 1936, Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, donde bueno, pues se proporcionan los datos de cómo las elecciones de febrero del 36, que supuestamente ganó el Frente Popular, pues fueron unas elecciones completamente fraudulentas. bueno, esto se sabía desde hace mucho tiempo. De hecho, yo lo he explicado ampliamente, exponiendo también cómo fueron las cosas en general, el contexto político, ¿no? Lo he explicado con mucho detalle y con documentado. Pero el libro es importante porque muestra en detalle una serie de actas falsificadas que cambiaron las cosas, claro. Pero digo que lo esencial estaba ya visto hace ya mucho tiempo. O sea, y precisamente la cuestión es que en aquel momento, en aquellas elecciones, puede decirse que se hundió la República. O sea, yo, por ejemplo, en los mitos de la guerra civil o en el derrumbe de la República, en sus primeras ediciones, consideraba que la República se había hundido pues, con el reparto de armas de Giral a los sindicatos el 19 de julio, pero en realidad se hundió en las propias elecciones. Fueron unas elecciones fraudulentas, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, los resultados nunca se publicaron, resultados fehacientes. Además fue un proceso que no solo fue el 16 de febrero, que fue el día de las elecciones, de la primera vuelta, es que todo el proceso continuó hasta la destitución de Alcalá Zamora y fue un proceso de una ilegalidad tras otra, además en un clima de violencias. Hay que decir que ya para empezar unas elecciones no pueden ser democráticas cuando se celebra la campaña electoral en un ambiente prácticamente de guerra, con una propaganda de guerra por parte de la izquierda, ¿no? Y de los separatistas. Una propaganda brutal, ¿no? Yo he recogido una buena cantidad de muestras de ello, en la que además Largo Caballero dice que no reconocerá una victoria de la derecha, porque en ese caso irían a la guerra civil. Y además añade, ya saben que no hablamos por hablar, porque había el precedente del 34. Y Azaña dice prácticamente lo mismo. Dice, si gana la derecha, tendremos que recurrir a otros medios. O sea, esas elecciones evidentemente no son democráticas, estaban dispuestos a ganar como fuera, ¿no? Es decir, falsificándola como lo que hicieron. Luego, Hasta, la segunda vuelta, sí. bueno, por otra parte, Azaña mismo reconoce que los gobernadores civiles, que eran los responsables de asegurar la pureza del escrutinio, se habían marchado en muchos casos y habían comenzado los motines, es decir, que el recuento se hizo en medio de motines. Todo esto se sabía y está documentado. Faltaba simplemente esto, ver las actas en concreto en una serie de sitios, ¿no? Que parece que habían desaparecido o no sé qué pasaba. Bien, todo esto está bien. Luego, además, hubo la revisión de actas, que fue otra ilegalidad total, la destitución de Alcalá Zamora, otra ilegalidad, porque en todo caso era una cuestión que podría decidir un tribunal de garantías constitucionales. Pero estos, como se habían hecho ya con la mayoría en las Cortes, pues hicieron lo que les daba la gana. Con esa mayoría también quitaron nuevos escaños a la derecha, etcétera. Y todo eso en medio de una violencia extrema en las calles. O sea, un proceso revolucionario, muy desordenado, pero muy violento, con Entre el 1 incendios, de enero, asesinatos. entre el 1 de enero del 36 y el 16 de febrero del 36, el día de las elecciones, hubo 41 muertos y 80 heridos constatados Sí, dentro de lo que fue la violencia fijaros. política. Sí, sí. Es decir, prácticamente ha muerto diario. Ya, pero a continuación se incrementó mucho. O sea, una vez ganaron, por otra parte, Azaña, una de las primeras cosas que dice al ganar las elecciones, primero hace unas declaraciones conciliatorias, pero a continuación dice, no, el poder ha venido a nosotros y ya no saldrá de aquí. Es decir, era una mentalidad mafiosa, una mentalidad de chequistas, realmente ya entonces. Hubo cientos de incendios de iglesias, de sedes locales de la derecha,
de registros de la propiedad, de invasiones de fincas, y eso, pues como mínimo 300 muertos en 5 meses. 300 muertos en 5 meses. En ese caso, como evidentemente se estaba creando una tiranía, que es a lo que intentan volver ahora, en cierto modo, no hay que olvidar que los de la memoria histórica se identifican con el Frente Popular y mantienen la falsedad de que era un grupo de partidos democráticos y de que habían ganado las elecciones, ¿no? Bueno, hoy sabemos de hace tiempo que fueron las elecciones fraudulentas y que no eran partidos democráticos. Llamar democráticos a los comunistas, a los socialistas, a los golpistas como Azaña, que incluso se permitían advertir que no iban a tolerar una victoria de la derecha, etcétera. Eso ya define a quienes llaman democrático eso, y lo define como no demócratas, como todo lo contrario, ¿no? Bueno, el libro este es importante, sin duda, porque aporta una serie de cosas nuevas, de detalles nuevos, y sin embargo he observado que, por ejemplo, no citan mis obras, que se adelantan a ese libro en muchísimas cosas, indudablemente. No las cito. ¿Será que no las han leído, don Pío? Las han leído, porque le voy a decir otro, es que es muy importante esto, le voy a decir otro aspecto. Álvarez Tardío, pues me escribió una carta a raíz de los mitos de la Guerra Civil, era un profesor en Sevilla, me parece, y me decía, una carta muy elogiosa, en que decía, no sabe usted la rabia que le tienen los profesores aquí, porque sus libros son leídos, mientras que los suyos, los de ellos, crían polvo en las estanterías, y que les daba verdadero odio, ¿no? Pero a continuación él escribe cosas y no menciona, ya digo, mis libros, que, vamos, son, desde luego, aclaran muchísimas cosas mucho antes que él. ¿Y cuál es la razón de esto? Pues la razón de esto se puede ver al final de ese libro que han publicado, diciendo que con eso no quieren crear polémica sobre la legitimidad o no del Frente Popular o de la República. Pero como que no quieren crear polémica si están diciendo que era ilegítimo. Bueno, pues las elecciones fueron falsificadas. Es el miedo que tiene esta gente. ¿Por qué no me mencionan? Por miedo. Un profesor me lo decía abiertamente. Decía, es que claro, mencionarte significa desacreditarse en cierto modo, porque la izquierda te ha desacreditado, te ha desprestigiado de tal manera que casi es más eficaz no citar, decir las cosas pero sin citarte. Yo le he dicho, mire, a mí no me desprestigian para nada. Entre otras cosas, mis libros siguen siendo más leídos que los suyos. No me desprestigian para nada. Lo que desprestigian ustedes, o sea, tanto ellos como ustedes, es la profesión de historiador. Lo que desprestigian es a la universidad. Esto es el gran problema que tenemos. Estos de izquierda me tienen miedo, me tienen pánico y bueno, la prueba es que a sus propios alumnos les prohíben citarme, ¿no? Pero ustedes le tienen pánico a ellos a su vez. O sea, es una situación de miedo que va contra toda la honradez intelectual, contra todo lo que entendemos por libertad intelectual, y que está destrozando verdaderamente al país en muchísimos sentidos. Porque además, la falsificación de la historia tiene un reflejo constante actual, en la política actual, un reflejo nefasto. Por ejemplo, la ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica que pretende que los asesinos de las checas, etcétera, eran víctimas del franquismo, que los etarras eran víctimas del franquismo y cosas por el estilo. Es decir, esta gente se identifica con esos delincuentes. La verdad es que uno examina lo que fue el Frente Popular y ve que fue un régimen criminal, realmente criminal, no se puede decir otra palabra, y que el alzamiento contra él está muy justificado. O sea, de siempre el alzamiento contra los tiranos ha estado justificado. Muy bien, don Pío, pues muchísimas gracias y la semana que viene seguimos. Seguiremos la semana que viene. Es un tema muy importante porque él depende gran parte de la política que se ha seguido en todos estos años. Venga, un abrazo. Un abrazo.